Estabas hablando de la legitimidad. Escuchamos, por favor. No solo de la legitimidad, sino de las promesas incumplidas. Es decir, ¿por qué Zelensky no puede ser el que negocie la paz por sí mismo? Es decir, porque además él mismo se autoprohibió, según una ley ante el Parlamento ucraniano, de que ni él ni ninguno de los suyos podría jamás negociar con Rusia un acuerdo de paz. Si él mismo se pone la ley, tiene que cumplirla. Segundo, él no representa a Ucrania en sentido legal, ya que ha vencido su mandato. Tendría que ver quién es el que decide en el Parlamento que le represente. Y luego estaba diciendo todo lo que ha sido negociar un fin de guerra cuando hay disminución territorial, destrucción de infraestructuras, medio ambiente, pérdidas masivas de vidas humanas, incautación de las riquezas, del patrimonio económico de Ucrania a manos de transnacionales, ni tierras, ni empresas, ni cultivos, ni minas, ni ganadería, ni pesca, ni bienes públicos están en manos de ucranianos. Es un Estado fallido y la riqueza pertenece a una minoría oligárquica y a una plutocracia transnacional. Y todo esto, además de haberles metido en una guerra violando su propio compromiso electoral. Zelensky llegó al poder en el 2019 con una aplastante victoria en base a prometer frente al anterior candidato Petro Poroshenko, prometía la paz con Rusia y prometía que se cumplimentaría y se implementaría los acuerdos de Minsk. Recordemos, 1 de octubre del 2019, Zelensky había firmado esa hoja de ruta alemana y francesa de la fórmula Steinmeier por Frank-Walter Steinmeier, en el que decía, en eso que había firmado, que habría elecciones locales en la región del Donbass, que era lo que pedían los del Donbass, una autonomía. Es como si la gente en España, cuando se estaba creando el régimen del 78, que pedían autonomía, se les hubiese invadido y matado por pedir autonomía. Además, eso lo firmó Zelensky, firmó y llegó al poder porque iba a hacer la paz en esa zona de Ucrania donde había una guerra civil porque pedían autonomía y autonomía lingüística y unas elecciones en esa región autónoma. Todo esto no se hizo. El partido de Zelensky y el propio Zelensky, que había llegado con esa promesa electoral a esa aplastante victoria, cayó en manos de una mafia tanto occidentalista como de un extremismo de ucranianos nacionalsocialistas y ultranazis, como eran los partidarios, por ejemplo, Andrei Biletsky, que fue del partido del Cuerpo Nacional y jefe del batallón Azov, que amenazó en su canal de YouTube al propio Zelensky. O una cantante, recuerdo, una tal Sofía Fedivna, diputada de otro partido extremista, Solidaridad Europea, amenazó no solo a Pietro Poroshenko por haber perdido, sino que lanzó amenazas contra Zelensky si hacía la paz con Rusia y daba autonomía dentro de Ucrania a los del Donbass. Estoy pensando a las listas extremistas del sector derecho, del Pravi Sector, que fueron uno de los impulsores del Euromaidan con la señora de las galletitas, Dimitro Yarov y Oleg Hanibok. Todos estos minaron las propias bases del programa electoral de Zelensky. Los acontecimientos han ido de tal manera que, aparte de las promesas irreales y luego maximalistas, ¿dónde ha quedado todo esto de Zelensky? Su promesa electoral del 19 frente a Poroshenko, de acabar con el conflicto en las repúblicas ucranianas del Este, de desarrollar los acuerdos de Minsk. Todo esto ha sido mentira. Estoy pensando, hasta un asesor, recuerdo las imágenes, lo estuve viendo para este programa, el 12 de marzo del año 2020, el entonces asesor independiente de Zelensky, Sergei Sivovho, fue agarrado y tirado al suelo por una jauría del batallón Azov, como considerándole traidor o payaso de algodón. Por lo tanto, Zelensky ya no podía dar marcha atrás, solo mantenerse en el poder. Pero ¿a qué ha llegado todo esto? Absolutamente a nada. Hay que buscar otra vía y hay que buscar otras fórmulas donde el interlocutor evidentemente no puede ser alguien que sea autolimitado, que no está legitimado y que encima ha incumplido todas y cada una de las promesas al pueblo ucraniano.
Entonces, cuando vemos a Zelensky ahí que está promoviendo una conferencia de paz en Suiza o que viaja y llega a todos los países y llega al Congreso de Estados Unidos y llega a ver a los reyes y pues él no puede decidir nada, ¿no? Todo esto es un paripé, como dices, Javier. Sufren los pueblos económico, social, político y esperemos que no sean también debidas en la Unión Europea. Esperemos. Bien. Se ha hablado mucho de esto a partir de, yo creo que un año después de la guerra, que hay ambiciones desde Polonia. Hay ambiciones de algunos polacos unidos con algunos o muchos ucranianos. Y nos traes un punto que a mí pues me da mucha curiosidad. Vuelve el irredentismo polaco-ucraniano. ¿Qué es esto, Javier? ¿Se quieren comer a Ucrania? Es otro concepto que vamos a traer aquí al programa. Irredentismo viene del término italiano irredento, que significa territorio perdido. Es decir, sería más o menos, explico la historia muy breve y luego explico ahora por qué se está poniendo en boga en Ucrania. El irredentismo es reunir en lo posible a todos los representantes de un determinado grupo étnico o lingüístico en un estado con fronteras territoriales fijas. Es decir, que todos los ucranianos que están repartidos por el mundo vuelven a Ucrania, sí, pero no solo eso, que los ucranianos que están en Rusia, por ejemplo, esas tierras serían ucranianas también, independientes de Rusia. Esto es lo que el irredentismo, que viene en su origen en un movimiento político italiano en el año 1870, cuando se estaba creando el reino de Italia a través de una dinastía, la dinastía de los Saboya, porque Italia se hizo por una parte, por la parte de los Saboya, otra parte, el sur de Italia, es Nápoles y Sicilia, nunca estuvieron bien en esta unión impuesta desde el norte, y los del norte no querían a los del sur, pero bueno, el irredentismo era, por parte de esta nueva Italia del norte, de los Saboya, recuperar o rescatar tierras a costa del imperio austrohúngaro. Es decir, todos donde había italianos, en Trieste, en Fiume, en Alto Adigio, en Trentino, en la península de Istria, en Dalmacia, es decir, partes de Yugoslavia, cuando era Yugoslavia, lo que hoy es Eslovenia, Croacia, eso lo reclamaban los italianos, pues eso era el irredentismo. El irredentismo, además, existe todavía en muchos otros países. Por ejemplo, hay un irredentismo oficial en Argentina. La Constitución argentina reclama, porque es una cuestión histórica, las Islas Malvinas, las Islas Georgias del Sur y las Islas Sandwich del Sur. Hay un irredentismo también no oficial, por ejemplo. En los no oficial, los catalanes independentistas hablan de països catalans, que no solo es Cataluña, es la Cataluña francesa, la Cataluña española, Aragón, las Islas Baleares y el Reino de Valencia integrado en países catalanes. Hay también irredentismo no oficial en los independentistas vascos que hablan de Euskal Herria. No ha existido nunca, como los países catalanes, pero quieren la independencia en un estado de Navarra, País Vasco, parte de Logroño y parte del País Vasco francés en otro lado de los Pirineos. Y hay, por último, un irredentismo sin estado. El Kurdistán, por ejemplo. El Kurdistán quiere llegar a ser estado a base de territorios de Turquía, a base de territorios de Irán, de Irak y de Siria. Pues bien, bueno, también hay un irredentismo hasta en Portugal con Galicia. Hablan de que se tendría que crear la Portugaliza, es decir, Galicia dejar de ser de España y formar parte de Portugal y formar Portugalicia. Todas estas paranoias ideológicas lo único que hacen es enfrentar a los pueblos a favor de unas minorías dirigentes oligárquicas. ¿Por qué teme Polonia que Ucrania pueda un día, y Ucrania teme de Polonia? A ver, los ucranianos que están perdiendo terreno frente a Rusia y que están siendo, entre comillas, protegidos vía polacos, alemanes, lituanos, en el fondo, si el Estado que salga después se considera como dos Coreas, entenderme bien lo que quiero decir,
Lo mismo esta Ucrania occidental cae bajo las garras de Polonia. Esto sería el sueño caliente de algunos nacionalistas polacos, que volver a reconstruir eso que estamos viendo ahí. Es decir, otra vez, lo que he dicho al principio, la unión de Lublin o la República de dos naciones, polacos, lituanos y ucranianos unidos en una especie de mancomunidad dentro de la Unión Europea. Pero es que el peligro también puede venir para los propios polacos, porque el otro día estaban intentando, el mes pasado, mejor dicho, en el Parlamento polaco tiene dos cámaras, cámara alta y cámara baja. Pues en la cámara baja, en lo que se llama Sejm, no en el Senado, en la cámara baja Sejm, se quería aprobar por parte de estos globalistas liberales del actual presidente Andrzej Duda, que estos globalistas a veces no se sabe a favor de quién trabajan, no trabajan a favor de las naciones que representan y les pagan, sino aprobar que aparte de en Polonia, aparte de hablar como lengua oficial el polaco, que se reconociese el silesio. Pero esto es un tremendo error, porque si reconoces al silesio, estás dando origen a que los ucranianos un día también reclamen a Silesia como parte de Ucrania. Porque Silesia, cuando hemos visto esos mapas anteriores, cuando tú empiezas a dividir a los pueblos en que tú eres silesio, tú eres kasubio, tú eres polaco, tú eres ucraniano, y no respetas lo que durante siglos ha sido Estados-nación, pasan estas cosas. Entonces, para terminar, diría que tanto temen los polacos de los ucranianos como los ucranianos de los polacos. Porque, claro, el expansionismo ucraniano, si se quedan sin territorios, las pérdidas de Ucrania en el este, el Donbass, en Crimea y en lo que sigan avanzando los rusos, lo mismo considera que lo quiere ganar a expensas de Occidente y, por lo tanto, de Polonia. Esto no va a ser una cosa inmediata, recordarlo. Lo mismo dentro de años, si seguimos hablando, ojalá en este programa, recordaréis este momento que Javier Martínez está diciendo, ojo con los irredentismos que vuelven en Europa vía los nacionalismos extremos y un día los ucranianos pueden reclamar parte del territorio polaco. O viceversa. Quizá por eso escogiste el punto final para el final de la clase maestra, de la masterclass, porque me estaba riendo de que sí, cada quien quiere reconciliar. ¿Y tú qué eres? No, pues yo soy tal. ¿Y tú qué eres? No, pues yo no sé de dónde sea, pero yo quiero tu pedazo de tierra, tu trozo de tierra. Preparen la música de la Guerra de las Galaxias. Bueno, aquí en México se decía Guerra de las Galaxias. No sé cómo en España la película Guerra de Galaxias o Guerra de Estrellas. Bueno, el asunto es que se ha situado. ¿La cual era, Javier? La Guerra de las Galaxias, igual. Sí, exacto. Bueno, pues Star Wars, se ha filtrado una noticia que tú incluso lograste capturar en francés y esto nos indica, porque el Star Wars ya en la política, ya no en la ciencia ficción de las películas, sino en la política, pues Star Wars significa algo mucho mayor, que empezó por ahí de la época de Reagan, de Ronald Reagan, del presidente. Bueno, viene algo y nos lo tienes que explicar, y sobre todo viene acompañado de un ataque, como suele suceder por los Estados Unidos, que son especialistas en estos ataques desde hace mucho, desde hace varios siglos, los ataques de falsa bandera. ¿Qué es lo que se filtra, Javier, y cómo explicarlo y encuadrarlo a este conflicto Ucrania-Rusia, OTAN, Estados Unidos? Como tú hubieras mencionado, la historia del programa Star Wars es de Ronald Reagan, pero la amenaza de la militarización del espacio ya no es ilusoria, ya no es un engaño. Las tecnologías actuales en el espacio y las industrias relacionadas han crecido tanto que hoy sí es posible. Existe un tratado, pero vamos, en esta arquitectura internacional que estamos teniendo, que se violan todos los tratados, pues pobre tratado este, que se llama un tratado larguísimo, cuyo título es el título corto es Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre, también Tratado del Espacio Exterior, pero el tratado en sí, que es del año 67, del 27 de enero, se llama Tratado sobre los Principios
que deben regir las actividades de los estados en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes. Ese es el título que lleva. Este tratado, que es del año 67, a enero del 2020 ya lo habían ratificado, es decir, firmado y ratificado 110 países. Solo quedaban 23 que han firmado y que todavía no lo han ratificado. ¿Qué es lo que dice este tratado? Pues muy resumidamente prohíbe la colocación de armas nucleares o de cualquier otras armas de destrucción masiva en torno a la órbita de la Tierra o de la Luna o en cualquier otro cuerpo celeste o en una estación espacial en el espacio exterior. Esto, la ubicación de estas armas, de cualquier tipo, no solo las nucleares, estaría prohibido. También utilizar la Luna y otros cuerpos celestes solamente con fines pacíficos si es posible, pero no para utilizar pruebas de armas de cualquier tipo, ni poner bases militares, ni poner instalaciones o fortificaciones o distintos tipos de bases de cualquier tipo en la Luna, en los cuerpos celestes, en cualquier planeta. Son patrimonio común de la humanidad. Pues estos días no ha salido en prensa, pero ha habido un rifirrafe a finales de mayo en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, porque los rusos presentaban por segunda vez una resolución para que se prevenga esta carrera armamentística en el espacio, porque según los informes de los medios, Estados Unidos ya está planeando gastar más de 500 millones de dólares en el diseñar programas militares espaciales y aeroespaciales para el próximo año, 500 millones de dólares, Estados Unidos, año 2025. Esto lo pedía Rusia en el Consejo de Naciones Unidas el 20 de mayo, por segunda vez, porque ya lo había pedido el 24 de abril y no les hicieron caso. ¿Quiénes se opusieron? Francia, Reino Unido y Estados Unidos lo rechazaron. El problema es que existen dos formas convencionales. Es lo que ya en un programa traté, acuérdate que hablamos de las armas antisatélite, ¿te acuerdas? De las llamadas ASAT, que ya estas armas las tienen China, India, Rusia y Estados Unidos. Estas armas sirven para derribar satélites, demostrando que, por lo tanto, si derribas un satélite, tienes ya capacidad armamentística en el espacio. Y lo que expliqué en el programa de semanas atrás, que esto crea chatarra espacial, y esto llamado el síndrome de Kessler, del investigador Donald Kessler, que esto lo único que hace, esta chatarra puede crear colisiones o ablaciones sobre el espacio aéreo de la Tierra. Pues bien, las armas estas, en principio, tirar con las armas ASAT se utilizaba energía cinética o energía electromagnética, pero es que ahora hay más. La cinética es con cohetes o con las cinéticas son con cohetes o con ametralladoras convencionales en órbita para cargarse un satélite. Las electromagnéticas es con un impacto de láser o de rayos para poner fuera de órbita sin necesidad todavía del arma nuclear. Y recientemente han surgido también naves espaciales o artefactos capaces de dañar los equipos orbitales de los enemigos. Repito, quienes tienen esta capacidad hoy día son Rusia, Estados Unidos, China, India e Israel. Como es sabido, en la guerra, en esta utilización de la guerra de Ucrania sirve para acelerar programas de armamento. El conflicto ahora no solo involucra a un Estado, sino también a empresas privadas, a grupos de satélites privados como los de SpaceX, de Starlink. Estados Unidos está acusando, he visto lo que decían Estados Unidos y lo que decía Rusia. Estados Unidos decía, representantes de Estados Unidos dicen que Moscú intenta distraer la atención mundial con esta petición de que seamos fieles a este tratado que he dicho antes, y dice que probablemente los Estados Unidos acusan a Rusia de que Rusia ya tiene un arma contraespacial, acusan sin probar, capaz de atacar otros satélites en órbita terrestre baja. Lo señalan los Estados Unidos y que dicen que un satélite ruso que ha lanzado Rusia es justamente esto y que está en la misma órbita que uno que pertenece a los Estados Unidos. También es problemático, dos satélites en la misma órbita. La Federación de Rusia
vetó una resolución aprobada por 13 miembros del Consejo el 24 de abril. Los Estados Unidos vetaron primero esta proposición rusa, ahora en mayo la han vuelto a vetar, en la que se pedía que se sentasen ambas potencias con las otras que sí tienen esta capacidad y a reactualizar este tratado, que nos lleva mucho en sí. Incluso los chinos han dicho que cierto país, los chinos son así de diplomáticos, no lo nombran, cierto país ha definido el espacio ultraterrestre como un dominio de guerra y está acelerando estos 500 millones que ha prometido Biden para armas ultraespaciales, para el desarrollo de una fuerza espacial y un despliegue de sistemas antimisiles y de armas ofensivas en el espacio ultraterrestre. Es decir, si no teníamos suficiente con las guerras en la Tierra, ahora nos quieren meter con guerras en el espacio. Viendo, Javier, porque dije, bueno, el ser humano es tan simpático que seguramente un error y el próximo detrás de la razón lo vamos a hacer con 2 velas, ¿no? O sea, van a dejar a oscuras el mundo sin pelearse y tiran los satélites, ya no hay, ¿no? No hay ni cómo controlar las plantas de generación de electricidad y todo el mundo a oscuras con sus velas, ¿no? Eso sería lo mejor que le podría pasar a la humanidad, pero no creo, eso también es ciencia ficción. Si pasa, es que va a haber mucha muerte, Javier, porque si tiran un satélite y empiezan a tirar satélites, lo primero que van a desestabilizar seguramente es la economía y la práctica. Los satélites hacen mucho, por ejemplo, para curar las enfermedades, para tener conexión con todos los médicos del mundo, para empezar, ¿no? Y la economía, si la paralizan, pues entonces comienza la guerra inmediatamente, aunque no quieran. Y bueno, pues después ya serían las cosas atómicas o nucleares, pero de risa pasé a lo trágico y creo que estamos muy cerca de lo trágico. Ojalá que nunca pase nada y tengan mucho cuidado con eso. Gracias por traerlo aquí y por alertarnos, porque ahora ya las cosas no son a misilazos como antes se creía, sino ahora con cualquier rayo láser podrías empezar una tercera guerra mundial y no apuntando a la Tierra, sino apuntando al espacio, tirando uno de estos satélites y empezando pues en una reacción en cadena de te tiro uno, te tira otro y tú tiras estos y entonces bloqueas todo y se acabó todo. Si fuera un error y quedáramos todos oscuros sería lo mejor, pero si no va a ser un error y va a ser algo agresivo, pues tremendo. Vámonos con la obra de arte. ¿Qué traes ahora? ¿Por qué escoges esta obra de arte? Esta decapitación de, no sé cómo se diga, Judith, ¿y por qué? ¿Por qué la escoges, Javier? Me la sugirió un seguidor de Detrás de la Razón a través de WhatsApp y me sugirió esta versión porque hay muchas Judith decapitando a Holofernes de distintos pintores. Y estuve viendo las distintas que hay, las más conocidas, la de Lucas Cranach, que es del 1530, la de Caravaggio, que me gusta muchísimo también por el tremendismo que tiene Caravaggio, pero esta es la de Artemisia, una mujer pintora, Artemisia Gentileschi, primero porque era una mujer y dije, pues voy a traer al programa también obras pintadas por mujeres, Artemisia Gentileschi, que era una seguidora de Caravaggio y de su corriente del tenebrismo, de la luz y las tinieblas, que logra dotar a esta Judith de una pasión y de una ferocidad que me viene al pelo para lo que estamos hablando, este encanto de la violencia, este encanto y canto hacia la violencia. La figura de Judith se puso de moda por los pintores desde el principios del Renacimiento y luego del Barroco, porque, a ver, durante todo el siglo, fundamentalmente a partir del siglo XVI, es decir, en el Barroco, hubo unos enfrentamientos en Europa terribles entre unos pueblos y otros porque decían que tenían al verdadero Dios y la verdadera interpretación de la Biblia. Uno eran católicos y otros eran protestantes. Y entre los protestantes entre sí también se enfrentaban, es decir, los luteranos contra los calvinistas luteranos contra los anabatistas, salud. Entonces, toda esa lucha, el episodio de Judith se convirtió en una alegoría, por lo tanto, de la lucha contra los nuevos herejes protestantes y en la pintura esta que he cogido es la primera vez que bueno, no es la primera porque ya siempre se veía a Judith sola en las pinturas renacentistas,
sola, sin una ayudante o una criada y sin una sirvienta. La primera vez que se ve la composición con una sirvienta es con Caravaggio, en la decapitación, que lo hace como una instantánea, pero en esta de aquí me gusta todavía más, porque se ve claramente, hasta por la posición de ambas degollándole y cómo cortan la vena carótida, cómo la sinrazón y la violencia y el engaño llevan hasta la muerte. Sabemos que Judith era una rica viuda, según la Biblia, que sedujo a un general, Holofernes, que dirigía el asedio contra una ciudad, la de Betulia, por órdenes de un rey babilonio, Nabucodonosor II. Todo esto, según la Biblia, datos históricos, es otra historia. Tras una noche de fiesta y de borrachera, Judith y su seducción le llevó a su tienda en el campamento de Holofernes, y allí, como estaba borracho y dormido, con ayuda de la criada, pues le decapitó. Hay otras pinturas en que solo reflejaba a Judith sola, es decir, con una espada ensangrentada, como en el cuadro de Sandro Botticelli, en el que se le ve solo a Judith, o el de Lucas Cranach, donde se la ve a Judith casi como una virgen. Esta Judith, la que hace Caravaggio y la que hace esta pintora Artemisia Gentileschi, es una Judith de carne y hueso, no es ninguna, por así decirlo, santa, en el sentido religioso que podía tener en el Renacimiento, sino es una figura muy humana, con mirada afilada y desafiante, y con una carnalidad y un regoce en lo que es la muerte, el asesinato. Entonces he querido traer esta pintura justamente, y para terminar, porque esta pintora, muy seguidora del maestro Caravaggio, el maestro Caravaggio elegía, la Judith de Caravaggio era una amante prostituta de Caravaggio, Maddalena Antonietti, una prostituta de la Piazza Navona. Y allí, por primera vez en la historia, hay una Judith acompañada. Pues bien, Gentileschi utiliza a la Judith acompañada, pero la carga todavía más de violencia. Es decir, ya la de Caravaggio es violenta, y hay una segunda versión de Caravaggio que la Judith mira no a la víctima, sino al espectador. Aquí la estamos viendo en la de Gentileschi, que mira directamente a la víctima, y me ha gustado más porque el papel, supongo yo, nunca he degollado a nadie, pero el papel yo creo que aquí asesino, Judith, Javier, yo creo que aquí Judith es Artemisa misma, ¿no? Yo creo, porque es esa fuerza de que representa ella, de que en esa época una mujer no podría pintar cuadros así, y tiene es la como una, bueno, venganza esa contra el es la machismo. versión interpretativa muy buena, que la hayas traído, la iba a traer ahora para terminar. Es como la mujer estaba prohibido que las artes liberales, bueno, y como tantas otras muchas cosas, estaba prohibido el papel de la mujer, tenía que estar relegada, incluso en el siglo XX, e incluso en el siglo XXI en muchas partes de la Tierra, está relegada a las 3 Ks, como decían los alemanes nazis. La mujer, Frau, tiene que estar en las 3 Ks, la kitchen, la cocina, no, perdón, la kitchen, Küche, y ¿cuál era la otra? Era cocina, casa y iglesia. Pues en esta situación de la mujer post-renacentista, vemos a una pintora que firma ya con su propio nombre, Artemisia Gentileschi, que es mal vista por eso mismo, porque como una mujer puede ser pintora, pero en el cuadro del degollamiento o decapitación está degollando al hombre que la limita. Entonces, desde esa perspectiva, es otra lectura del cuadro también. Yo lo he querido traer desde el punto de vista del encanto de la violencia por la violencia, pero también se puede interpretar como la reivindicación de una lucha de la mujer por no ser limitada por el gigante que representa el hombre en este cuadro, Holofernes. Pero bueno, antes de traerlo a esta interpretación posmoderna, prefiero la interpretación del encanto de la violencia por la violencia, y que como, independientemente de que sea mujer quien decapite a hombre o viceversa,
la violencia solo genera muerte y nunca genera ni paz ni vida. Y por lo tanto, yo que estoy siempre a favor de la vida, pues me venía al pelo esta pintura que nos proporcionó un seguidor y la he querido traer en honor al tema y en honor al seguidor. Pues qué buena decisión, Javier, porque no solo ilustra esto, sino, bueno, hay una historia ahí también paralela que cuenta que Artemisa, la pintora, pues desde niña comenzó a pintar esto, escenas que le gustaban de la época de Caravaggio, y que su padre le consiguió un maestro, el maestro de pintura Tassi, porque bueno, pues su padre veía que pues era mal visto que las niñas estuvieran pintando y sobre todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces le pidió que le diera clases de arte a la niña. El maestro Tassi, al año de estarle dando clases, la violó, y entonces la llevaron al tribunal y le hicieron exámenes ginecológicos, la humillaron. En ese entonces pues no había ningún marco legal auténtico, y la pobre Artemisa pues se quedó ahí toda humillada frente a la sociedad y siguió pintando, y creo que a los 23 años pintó justamente esta obra de Judith, y detrás, justamente como dices, de la venganza, de la violencia, hay una gran asquerosidad de parte del propio ser humano que encubre, que tapa, que ignora y sobre todo que violenta el derecho de los otros para construir su propia historia apegada a lo que su ego requiere. Y así, no solo en la obra de arte, sino también en las guerras y en esto del irredentismo, en la recaptura de territorios, pues es prácticamente lo mismo, con o sin razón histórica, adecuarnos a lo que el egoísmo quiere del emperador, de la corporación y del patrón totalitario. Gracias, Javier, ya hasta me inspiraste. Un abrazo gigante y gracias por esta clase magistral. Seguramente que los seguidores, como siempre, llueven comentarios y felicitaciones a ti por traernos estas clases, estas masterclass de fin de semana, que agrupa no solo lo que está pasando en estos días, sino que siempre nos trae este fundamento de tiempo atrás, y qué más y qué mejor que el histórico. Abrazos, Javier, gracias, y a ti que nos ves en cualquier parte del mundo, pues lo mejor para ti, y nos vemos hasta la próxima.